Aquí seguimos en el estudio número 2 de esta casa en Radio Realejos y en este programa del magazine. Ya saben ustedes que siempre intentamos tenerles a ustedes, como siempre les digo, y no me canso de decirles, bien informados, porque esta casa como servicio público pues pretende eso, ¿no? De que todos los amigos que estén por ahí estén escuchándonos y que luego se les queden las cosas, porque tenemos muchos consejos. Por ejemplo, en estos próximos minutos vamos a tener a Samuel Díaz. Él es psicólogo y especialista en deporte y logopeda. Además tiene un máster en investigación en salud, y de eso vamos a hablar, de la salud. Ahora que todas estas fechas le tenemos que decir que la salud es lo primero y luego lo demás, ¿no? Pues hoy yo creo que puede venir muy bien hablar de todo esto, porque hasta incluso la alimentación es muy importante en estas fechas donde pasamos mucho tiempo en casa. Samuel, bienvenido, muy buena. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, como se suele decir aquí, intentando de que todo esto llegue al final, a buen puerto, ¿no? Y Así es. dándote las gracias, como siempre, por tu colaboración. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de compartir un poco aquí de psicología con nuestros amigos oyentes de esta Casa de los Realejos. Y efectivamente, ¿no? Pasando los días, intentando llevarlo de la mejor manera posible y esperando pues que la solución venga pronto, ¿no? Sí, señor. Mira, una cosa, yo decía que hasta incluso hasta la alimentación, ¿no? Porque Ujú. muchas veces, yo no sé si te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿no? Que uno tenga miedo a lo mejor a subirse en un avión, que otro tenga miedo o ese pánico o no sé cómo llamarlo en un sitio que le falta el aire. Y cuando estamos metidos todos en casa, a lo mejor pues te da por comer, comer, comer y comer, a lo mejor, ¿no? Y eso no lo debemos de hacer, o comer unas comidas que no deberíamos de comer. Pero yo creo que algo podría hoy ir por ahí, por el tema de las comidas. No sé si te parece bien. Pues sí, José Manuel, la verdad que totalmente, ¿no? En estas semanas que hemos pasado en casa tantas horas, al final se nos limita nuestra libertad, nuestro movimiento. Las personas, por muy sedentarios que seamos, por mucho tiempo que pasemos trabajando en sitios pequeños, en oficinas, etcétera, que es uno de lo más habitual hoy en día, al final las personas necesitamos movernos, necesitamos salir. Y cuando nos bloquean eso, aparecen lo que los psicólogos llamamos, ¿no?, conductas que son muy inapropiadas, ¿no? Que no nos favorecen para nada. Y una de ellas puede ser lo que bien has dicho tú, el tema de, pues, de consumir en exceso demasiada comida, incluso alimentos que no son tan saludables, alimentos ultraprocesados, y al final pues eso no solo nos repercute a nivel, digamos, de alimentación, a nivel de salud, porque estamos comiendo pues de una manera inadecuada, sino que también a nivel psicológico pues se produce una alteración, ¿no?, en todo, en cómo nos sentimos, en cómo nos relacionamos con los demás, y al final pues terminamos peor. Claro, de todas formas, Samuel, aquí también puede influir a lo mejor las edades. Son personas que a lo mejor dices tú, estás viendo la tele y empiezas a comer. Y terminas la película, como dices tú, empatas otra cosa y dices, "Buah, voy a comer otra vez". Y estás picando. Y claro, eso a lo mejor tiene una solución. No sé si al final podemos llegar a explicarle al que nos esté escuchando, que dirá, mira, lo que están diciendo ahí en la radio ahora me ha pasado a mí en estos días que me he tenido que quedar en casa. Por supuesto, sí, es importante. Lo primero, José Manuel, que recomendaría a nuestros amigos oyentes es, sin ninguna duda, que entiendan que esa, digamos, cantidad de comida que se come en exceso, ¿no?, cuando estamos, pues, ante una situación como esta, muchas veces lo que intenta es, digamos, controlar nuestro estado de ánimo, ¿no? Estamos ansiosos, tenemos malestar, tenemos la tan temida palabra, ¿no?, de estos días, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre, y al final todo eso, una de las estrategias que toma nuestra persona para solucionarlas es comiendo más. Porque al final, cuando comemos directamente, pues tenemos sentimientos positivos, ¿no?, durante esa ingesta de comida, porque estamos comiendo dulces o alimentos que nos gustan, encima aumentamos las cantidades, lo que bien decías tú, ¿no? Además, si estamos mucho tiempo sentados viendo la televisión, por ejemplo, pues hace que nos apetezca picar, ¿no? Esas sensaciones es importante distinguirlas de lo que es
el hambre, por decirlo de alguna manera, más física, más natural, ¿no? Que al final Sí, como dices tú, cuando estás terminando a lo mejor el trabajo o se te ha hecho tarde porque saliste, dices tú, muchacho, tengo un hambre que ya ni veo por la hora que es, ya tendría yo que estar ya comiendo hasta ahora, ¿no? Eso es otra Exacto. cosa, eso es otra cosa. O como Así, dices tú, las tripas te van ahí corriendo de un lado para otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de forma coloquial, ¿no? tal cual, tal cual. Ya tienes tu hábito de comer a determinadas horas, en determinados momentos, y bueno, pues cuando llega la hora de comer o cuando tienes el hambre necesario, pues comes. Eso sería una conducta normal y saludable, porque para eso tenemos nuestro organismo que nos da esas señales, ¿no? Ese estómago ahí rugiendo al máximo, que ya no queda otra sino comer, ¿no? Eso sería lo normal. Pero claro, cuando nos damos cuenta, y este es, digamos, sería el primer ejercicio que nuestros oyentes deberían hacer, ¿no? Darse cuenta cuántas veces están comiendo, es decir, la frecuencia con la que comen, porque desde que tú te encuentres picando en exceso, es decir, comiendo más allá de esos momentos donde es obvio que lo que tienes es hambre, ya debes empezar a sospechar que, oye, algo no va bien o no me encontraré tan bien como para tener que estar comiendo esto, ¿no? Al final, disfrutando de esos pequeños placeres para, digamos, evadir una sensación de malestar, de ansiedad, de nervios, que como digo, es muy propia y es muy normal de esta situación, ¿no? Pero es importante ser consciente de ello, porque lo primero siempre es concienciarnos de que estamos haciendo, digamos, en este caso estamos siguiendo una pauta, estamos comiendo de manera inapropiada, ¿no? Entonces es importante pasar por ahí para luego ver ya, vale, ahora que me he dado cuenta, ¿qué hacemos, no? Pero lo primero es darse cuenta, porque mucha gente, como comentabas, ¿no? Empieza a consumir mayor cantidad de alimentos, a hacer muchas más comidas, a picar, a subir de peso también, que al final termina ocasionándoles pues, problemas mayores de salud, y no es consciente. Entonces, lo principal es tener esa conciencia. Claro, por lo menos como dices tú, los daños colaterales, por llamarlo de alguna manera, que a lo mejor empiezas a comer, te sube de peso, después a lo mejor tienes más azúcar, no sé, hay tantos problemas que después sin necesidad ninguna podías haberte controlado, pero claro, ¿cómo me controlo yo? Pues Claro, no lo sé. claro. Ahí, por ejemplo, en ese punto, ¿no? Se ve mucho eso del control a la hora de la alimentación, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, cuando la gente intenta ponerse a dieta, ¿no? O quiere bajar unos kilos, o pues por la razón que sea, se ha dado cuenta que su estado físico o su forma Sí, física no es te saludable. te miras al espejo, ¿no? Y dices tú, muchacho, o cuando te vas a poner una ropa, ¿no? Y dices, pues ya esto ya no me abrocha, o sea, y ahí es donde notas, dice, uff, estoy con otros kilos de más, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces ahí al final, cuando llegan esos puntos, ya digamos que la persona se da cuenta, ¿no? De, oye, necesito un cambio, ¿no? Necesito, pues cambiar mis hábitos y mejorar, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esos puntos ocurre una situación que es muy parecida a lo que vivimos ahora, ¿no? Y es que cuando la persona dice, pues voy a empezar una dieta o voy a comer mejor, voy a intentar eliminar alimentos que son muchos dulces, muchos procesados que no me aportan nada, ¿no? El principal error que comete la gente, ¿cuál es? Pues que el objetivo que se pone no es realista. Es decir, lo que se plantea hacer no es para nada viable en el corto, medio o largo plazo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que la persona dice, pues bueno, pues he ganado 5 o 6 kilos, pues quiero perderlos en una semana, ¿no? O quiero perderlos en 2 semanas, comiendo solo, pues, verdura todos los días, ¿no? Eso es algo que no es nada realista. Que lo hace mucha gente, ¿eh? Pero claro, Exacto. al final eso te va a pasar también factura, digo yo. Por supuesto, es el problema mayor porque al final, al ese objetivo no ser nada realista, lo que te está generando es mucha ansiedad. Es lo que se conoce posteriormente, ¿no? Que se produce muchas veces como efecto rebote. Cuando estamos intentando perder peso, bajamos unos kilos durante 1 o 2 semanas porque estamos sometiendo el cuerpo a muchos cambios drásticos, pero eso, como todo, no es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando la persona lleva a cabo digamos, esa nueva rutina de comer pues más verduras, de no consumir ningún tipo de dulce, por ejemplo, de una manera tan estricta, al final eso genera ansiedad en la persona, que es muy similar a lo que vivimos ahora, ¿no? Que se nos ha prohibido salir, se nos ha prohibido el contacto con los demás. Entonces es como un corte muy drástico, ¿no? Pues lleva a esas sensaciones de malestar en nuestro interior que al final se generan ansiedad, conductas inapropiadas y terminamos pues que comiendo más y volviendo
a incluso subir más kilos de los que teníamos antes. Claro, porque antes no se acostumbraba, bueno, habrá gente que sí, ¿no? Que estar picando, ¿no? Entre comidas, ¿no? Pero antes no se acostumbraba, o sea, salía y a tus horas, pues más o menos ya hacías las comidas que tenías que hacer. Pero claro, al estar tú en tu casa, al estar relajado, sin mirar el reloj, que si tienes que salir, que si tienes que venir, que si preparar tal, estás a lo mejor haciendo la comida. Yo no sé si me explico bien, ¿no? Pero bueno, se puede dar el caso, ¿eh? Haciendo tú la comida y picando. Y vuelve. Y a lo mejor cuando ya vayas a comer ya no te dan ganas, pero estás comiendo, ya estás comiendo entre comidas. Entonces, claro, eso es un hábito que antes tú no tenías, pero ahora, como tienes todo el tiempo del mundo, pues si no comías a las 3, comías a las 4, y si no comías a la 1, pues te da igual porque no ibas a salir de tu casa. Entonces estás comiendo y preparando la comida y te da igual a una hora que a otra, porque al final el cuerpo tuyo ya no te da hambre, sino estás comiendo, picando. Y antes era al contrario, antes salías y a lo mejor no tenías nada de picar y decías, pues venga, tengo corriendo ya porque tengo que hacer la comida porque a las 3 me vienen todos a comer. Entonces no te da tiempo ni de comer nada, te sientas después a comer como antes, ¿no? Así es, así es. Al final, cuando tenemos, digamos, ese estado de tranquilidad, digamos, de aburrimiento incluso, ¿no? Que hemos tenido estos días, nos faltan estímulos, ¿no? Nos faltan cosas que hacer. Antes teníamos que si el trabajo, que si esto, que si después, que si llevo a los niños, que si no sé qué, que si ahora por la tarde tengo que entregar tal cosa. Claro, cuando todo eso se anula, aparece mucho más vacío, ¿no? Mucho más aburrimiento. ¿Y cómo es la manera fácil que muchas personas, sin darse cuenta, porque esto no es algo que se haga adrede, ¿no? Las personas lo realizan de manera, digamos, involuntaria, ¿no? Al final terminas pues comiendo más para eso, para tener algo que hacer, por decirlo en un lenguaje así coloquial, ¿no? Para tener algo que hacer, para mantener cuerpo y mente ocupado, sobre todo la mente, porque al final el comer lo que te hace es recibir ese placer y ese bienestar de decir, guau, estoy disfrutando estas galletas, este helado, esta pizza, lo que sea, y te saca de ese malestar, ¿no? Propio pues, de estar en casa, de estar encerrado, etcétera, etcétera. Y claro, luego también, ligado con lo que hablamos antes, José Manuel, de las dietas, de los cambios de hábitos, de querer comer mejor, otro de los problemas muy, muy destacados, o sea, fundamental que ocurre siempre, es que aquello que se propone hacer, por ejemplo, pues quiere alguien bajar de peso, vamos a poner el caso de una pérdida de peso, no es nada específico, es decir, la persona no organiza cómo va a ser esa bajada de peso. Entonces a lo mejor simplemente dice, bueno, pues a partir del lunes voy a intentar comer mejor. Claro, pero ¿qué es comer mejor? Porque si tú no lo acotas, si tú no dices, bueno, pues voy a intentar 4 días a la semana comer más fruta, pues los dulces y demás los voy a dejar para los fines de semana cuando salgo por ahí, etcétera. Y además voy a intentar salir a caminar 3 veces en semana. Claro, eso es muy diferente de decir voy a comer mejor y voy a hacer ejercicio físico. Porque la primera opción es muy general, no está para nada determinada. Entonces al final hace que haya más incertidumbre y eso lo que genera es que al final te dé esa ansiedad, no te veas capaz de cumplirlo o de seguir ese plan de alimentación o de llevarlo a cabo porque tú mismo no lo has organizado. Entonces al final, ¿qué pasa? Pues que no se hace y al final pues termina pues igual que estabas o incluso peor. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, pues me voy a caminar, pero a lo mejor no llevan un calzado adecuado para ir a caminar, a lo mejor el caminar tuyo es que no te va a servir para nada ni para bajar kilos, porque vas caminando, dando un paseo, te paras con 40 personas que te saluden, bueno, exagerado 40, pero hay quien saluda un poco, que conoce un montón de gente, vamos, que hacen paradas, ¿no? Entonces, al final se te rompe el ritmo, o sea, al final no vas a perder ni 200 gramos, porque para ir a ese ritmo tendrías que hacer algo de ejercicio físico para quemar todo eso, ¿no? Exacto, y también, por ejemplo, entender a dónde, por ejemplo, vamos a ir a caminar. El decir, pues yo voy a ir a esta zona porque me beneficia más, porque a lo mejor pues es más recto. Por ejemplo, yo tengo un problema en las rodillas y no puedo subir mucha cuesta, ¿no? Que bueno, aquí en el norte está un poco complicado. Pero en general, ¿no? Si tú directamente ya planificas lo que vas a hacer, cada día no tienes que plantearte a dónde voy hoy, qué hago mañana. Porque claro,
cuando tenemos una vida ajetreada, que es lo que nos pasa a todos en la mayoría, salvando ahora esta etapa, ¿no?, del coronavirus en general, todos tenemos muchas cosas que hacer siempre. Entonces, no tenemos margen en nuestro día a día para planificarnos. Entonces, lo mejor es sacar esa planificación, ¿vale? Estructurarla, pues un fin de semana, 2 días que le dediquemos, nos sentamos y escribimos en un papel cómo vamos a comer, cuántos días a la semana, qué días vamos a caminar, dónde vamos a caminar. Porque al definir todo eso de una manera, digamos, por escrito, de una manera visual que se vea, el martes a las 7 de la tarde, cuando salgas de trabajar y estés cansado, no vas a tener que plantearte, ¿y ahora para dónde voy yo? Y no cogí los tenis de correr, por ejemplo, o no tengo la ropa de deporte en el coche. Entonces, claro, al final no lo vas a hacer. Entonces, no es un problema del deporte en sí o de comer sano en sí, es básicamente de la planificación. Al final, eso se realiza en los equipos de alto rendimiento, a todas las edades, se realiza la planificación porque es lo que nos determina que se consigan los objetivos o no al final. Yo no sé si el ejemplo que voy a poner puede valer o no puede valer. Vamos a ver, yo hago este programa con mis compañeros, la parte que ellos tienen que hacer, la parte que yo tengo que hacer, a qué cosa tiene que entrar aquí, qué cosa tiene que entrar después, cuántos minutos le das a uno, cuántos minutos le das a otro, salvar los imprevistos porque pueden haber, todo eso lo planificas en un guión, ¿no? Entonces ya tú sabes, tal día, a tal hora, ¿quién tiene? Puede que haya 5 minutos arriba o 5 minutos abajo, por lo que sea, ¿no? Pero siempre tienes algo. Ahora otra cosa es que tú llegas y dices tú, que llegas a lo mejor cansado por lo que sea, porque no encontraste aparcamiento, y dices tú, bueno, ahora llego, entro, ¿y a quién llamo ahora? O sea, tú tienes que tener una planificación, una cosa ya organizada. Entonces me imagino, como dices tú, vas al supermercado, sales del trabajo, llegas cansado y dices tú, no, es que ahora me toca hoy irme de aquí a, yo qué sé, al barrio tal, ¿no? Pues yo sé que tengo que ir por esta calle, porque es mejor para mí. Pues ya sabes que tienes que dar la vuelta, tal, no pararte con mucha gente para que no se te rompa el ritmo, por lo que sea, ¿no? Y después me tengo que sentar allí, me tomo el agüita, lo que sea, y luego de vuelta otra vez para casa. Entonces ya tienes algo previsto y no lo dejes todo para improvisarlo, porque pues al final no haces ni una cosa ni haces otra. Así es, has puesto un ejemplo muy, muy bueno. Lo has relacionado con el trabajo, pero al final es aplicable a todo. Por eso yo me dedico más al tema de la psicología deportiva, pero algo que no me canso Mira, de repetir algo en es que... casa, algo en casa. Tengo que cambiar las camas, ir a atender, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor luego tengo que hacer más cosas. Pues tú no vas a cambiar las camas todos los días. Tendrás que decir, pues me viene bien porque estoy más tiempo en casa, a lo mejor el fin de semana o en horario nocturno, porque después por la mañana salgo tan rápido que no me da tiempo de hacer esa tarea. O sea, te vas planificando en la semana. Así es, un ejemplo muy simple pero muy evidente, ¿no? Es así, o sea, al final la mayoría de la psicología, ¿no?, que se esconde detrás de la planificación, tú la puedes aplicar a tu trabajo para ser un excelente profesional, la puedes aplicar para que tus labores en casa las hagas magníficamente y te sobre tiempo para aprender, leer, estar con tus hijos, lo que sea, y también la puedes aplicar para, por ejemplo, perder peso, controlar tu alimentación y hacer deporte a menudo, ¿no? Al final son herramientas que están demostradas que sirven y cuando aprendemos, ¿no?, a implementarlas en algunas de las áreas de nuestra vida, normalmente podemos pasarlas a las otras. Quiero decir, la persona que sabe planificarse en el trabajo y en casa es mucho más fácil que sepa planificarse en su alimentación y en su deporte. Entonces, al final, es como un músculo, ¿no? Es una herramienta que tú la vas usando y vas entrenando ese músculo, el músculo de la planificación, y cuando tienes más tiempo y ya lo has, digamos, practicado mucho, te termina saliendo y al final obtienes los beneficios, ¿no? Mucha gente siempre me dice, Samu, pero es que a mí me gustaría tener más fuerza de voluntad, ¿no? Me gustaría, pues eso, si digo que voy a hacer deporte, ir a hacer deporte, si digo que voy a comer mejor, pero claro, luego me cuesta mucho, ¿no?, en el día a día. Claro, si cuesta, la mayoría de veces va a ser porque no tenemos la planificación adecuada. Porque si tú lo tienes todo bien organizado, es mucho más probable que lo termines haciendo. Habrán días que no saldrán, porque es obvio, ¿no? Siempre tenemos días malos y es normal. Y hay que respetar cuando algún día pues no nos apetece o nos encontramos mal o lo que sea. Eso es sano también. Pero no va a ser lo más habitual. Lo más habitual va a ser que cumplamos, porque nos hemos allanado el camino. El ejemplo que tú ponías, ¿no? Tengo un mal día y tengo que ir al estudio, tengo que grabar una entrevista, etcétera, etcétera. Si ya la tienes planificada, va a salir sola.
De la otra manera, si no has hecho nada, si no has contactado con el ponente, etcétera, al final cuesta más. Y a lo mejor tú ya tienes muchos años de experiencia en este ejemplo. No, pero después a lo mejor llama, el teléfono está comunicando. A lo mejor la persona pues no encontró aparcamiento y no llegó. O sea, siempre hay un montón de obstáculos. Total, si tú lo planificas, lo haces con todo, al final te tiene que salir. Puede haber un margen de error de unos minutos, ¿no? Pero te va a venir. Otra cosa es que luego tú, a ver, un día puede que te salga y a lo mejor tú dices, no, esto lo hago yo rápido porque yo estoy acostumbrado. Pues un día te vas a encontrar que no vas a encontrar a nadie. Y si lo hubieses preparado con anticipación, seguro que te va a salir, ¿no? Sí, es mucho más probable. Al final se trata de intentar maximizar las posibilidades de éxito en lo que sea, ¿no? Ahora, en nuestra charla de hoy nos hemos centrado más al tema de la alimentación y del deporte, pero es aplicable, como hemos visto, a cualquier cosa, ¿no? La planificación al final te hace ir un paso por delante y dándote margen también, ¿no? A los días malos. Claro, de todas formas en el tema de la alimentación siempre tenemos que tener muy presente decir, bueno, yo no puedo comer de esto, ni puedo comer de lo otro, pero a lo mejor es psicológico, porque a lo mejor, como te dices tú, hombre, si tú no lo pruebas, a lo mejor no te va a gustar, o sí te va a gustar. Entonces tienes que pensar en todo eso, ¿no? Pero aquí te da igual, cuando estás con ansiedad tienes que tener algo moviéndote o no sé. Entonces echas mano a lo mejor de galletas y a lo mejor las galletas con chocolate y el chocolate comiéndotelo mucho te va a hacer daño y tú no te das cuenta y sigues comiendo y sigues comiendo. Claro. Y al final llegará un momento en que si estuvieras bien, dices tú, chacho, y yo me mandé este paquete de galletas y yo no estoy acostumbrado a comer tanto chocolate, por decirte algo, ¿no? Sí, pero no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta, porque por eso te comentaba antes, ¿no? Cuando hablábamos de las estrategias que me preguntabas, pues, cómo solucionarlo, al final las personas tienen que entender que la mayoría de los problemas de alimentación, la gran mayoría, vienen por temas psicológicos, porque, como bien has dicho, no nos damos cuenta de ese exceso de comida o de dulces que estamos tomando de nuestro día a día, ¿no? Por eso el primer punto siempre es, como decía antes, ¿no? El tema de concienciarnos. Oye, vamos a simplemente coger un cuaderno o en el móvil hoy en día, en cualquier sitio, simplemente anotar, oye, ¿cuántas veces estoy comiendo? Y a lo mejor te sorprendes y un día has anotado 15 veces y dices, joder, es que he comido hoy 15 veces, ¿vale? Además de las 3 comidas principales, por ejemplo, he estado picoteando un montón entre horas o después vi una película y demás. Entonces, claro, cuando le pones conciencia a eso y ya lo ves y dices, joder, llevo 15 veces hoy, es que es muchísimo, ¿no? Pues ya a partir de ahí ya es donde entra más el trabajo más psicológico de plantearnos cosas de cómo es que, por ejemplo, pensamos que si tenemos ansiedad, por comernos, por ejemplo, un donut, va a hacer que nuestra ansiedad baje, ¿no? Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta por eso, porque no tenemos la conciencia. Pero es ahí donde está el trabajo de, digamos, entender que una cosa no implica la otra. Es decir, que el hecho de que tú te comas el donut, por ejemplo, no va a hacer que te sientas mejor en el largo plazo. En el corto plazo sí, pero porque al final, a nivel cerebral, cada vez que comemos algo, pues nos sentimos mejor, ¿no? Porque nos saciamos y más cuando comemos cosas que nos gustan mucho. Pero en el largo plazo, al final, terminan viniendo sensaciones de malestar, ansiedad, más ansiedad aún, ¿no? Inseguridades, etcétera. Claro. Pues vamos entrando en la recta final. Esto da para mucho más, pero como siempre le digo yo al amigo Samuel Díaz, no hay que agotarlo todo en un solo programa. Seguramente en los próximos días, cuando volvamos a estar por aquí hablando de otras cuestiones, pues iremos dándolo de forma detallada, iremos mirando también el reloj y si la cosa se queda ahí, pues ya tendremos una segunda oportunidad para ampliar el apartado, ¿no? Por supuesto, sí. Al final, como siempre digo, la psicología va a todos lados donde estén las personas, porque detrás de cada persona siempre está el aspecto psicológico. Así que, como dices, los temas son infinitos. Y nada, encantado por mi parte de seguir durante otros programas hablando sobre este tema de la alimentación y otros que vayan surgiendo, que como bien dice va para largo. ¿Y dónde podemos encontrar a Samuel Díaz? Me imagino que muchos ahora mismo se lo estarán preguntando, ¿no? Para seguirte. Hoy en día con el tema de las redes sociales, uno está ahí siempre presente, ¿no? Así es, sí. La verdad que yo hago bastante divulgación en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, ahí me pueden encontrar simplemente con mi nombre y apellido, Samuel Díaz Delgado.
y ahí, como digo, suelo compartir casi a diario contenido de psicología, de deporte y salud. Y bueno, cualquier duda o cuestión me pueden preguntar por ahí sin ningún problema. Encantado de responderlas. Pues ya lo saben los amigos oyentes, un tema importantísimo el que hemos abordado con Samuel Díaz. Él es psicólogo, también es especialista en deportes y también en logopeda. Y lo más importante, que tiene un máster en investigación en salud. Así es como se resume, ¿no? Porque esto es más largo, ¿no? Sí, bueno, al final es un resumen, ¿no? Pero tus cualidades las tienes ahí, te has, digamos, curtido en todo esto, cruzaste el charco un buen día y te fuiste a la península y allí cursaste estudios que hoy en día pues te ha servido para seguir ejerciendo lo más que te gustaba, ¿no? El ser una persona joven, pues siempre uno tiene objetivos y tú puedes decir que poquito a poco esos sueños se te están cumpliendo y se te están haciendo realidad, ¿no? Sí, así es. Ya, yo me intento aplicar de primera mano, ¿no? Los consejos que siempre recomiendo desde la psicología y al final en mi carrera profesional como tal, también la planificación, que hemos hablado hoy bastante de ella, pues ha sido clave, ¿no? Y sí, he tenido que irme fuera, he estado también en otros países y demás, con el objetivo de aprender mucho y pues de poder ayudar a las personas, que es mi pasión al final. Samuel Díaz, muchísimas gracias y estaremos en contacto en otro próximo programa para seguir ampliando más consejos y dándoles más noticias a los amigos oyentes que están en Radio Realejos, FM 107.9 o aquellos que nos siguen en internet en radiorealejos.com. Así que amigos, mucha suerte y gracias y no comas mucho. No, vamos a mantener el control. Sí, Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta pronto.